Hoy queremos empezar con una pregunta muy simple. En su casa, ¿Dios era una figura de amor o más bien como de control y vigilancia? Porque en la de nosotros, la de Caro y la mía, había una frase que nuestras abuelitas solían recordarnos todo el tiempo. Dios todo lo ve, ¿no? Ten cuidado, Dios lo está viendo. Y no sé ustedes, pero eso no sonaba algo tan bueno, sonaba más bien como cuidado con lo que haces, porque Dios te va a castigar. Totalmente, porque era tener una especie de supervisor invisible, el vigilante que juzga y evalúa, que no necesitabas que tu mamá estuviera en el cuarto porque sabías que alguien te estaba observando. Y lo más fuerte es que lo interiorizabas súper rápido. O sea, no solo te portabas bien porque te estaban viendo, pero porque siempre te estaban viendo. Esto es Que mi mamá no se entere, un podcast donde vamos a develar las causas divinas. Yo soy Caro. Yo soy Marco. Y yo soy Gina. Y bueno, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cómo se vivía la religión en sus casas? ¿Era algo espiritual o más bien de reglas? Creo que en la década de los 80 y los 90 la religión no era como un tema opcional, era parte del sistema y parte de nuestras vidas. Y muchas veces quien lo sostenía pues era la mamá. Sí, creo que en nuestro caso fueron mucho más nuestras abuelitas. Nosotros crecimos en una casa católica, evidentemente, pero mis abuelitas se encargaban de enseñarnos, ¿no? Las que nos explicaban la fe. Yo me acuerdo que la mamá de mi mamá, nuestra abuelita materna, nos enseñaba, ¿no? Oraciones y cuando teníamos miedo todo el tiempo, ¿no? Para que se nos quitara el miedo, nos decía, vamos a rezar juntas. Entonces era un ritual que teníamos como muy anclado, perdón, con ellas. Y obviamente te enseñaba lo que estaba bien, lo que estaba mal y eso venía mezclado evidentemente con la educación católica. Pero más bien no era el Dios te ama, era Dios te va a castigar o no hagas eso porque es pecado o el peor para mí, te vas al infierno. Terrible. Es que yo creo venimos de una mezcla, ¿no? Al final sus abuelos, igual que los míos, pues son de esta generación que creció a principios del siglo XX, los años 20. El cómo visualizamos o cómo entendemos la religión en general, independientemente de la religión que profesen, y pues era un Dios, ¿no? Un Dios supremo que pues obviamente era el que regulaba, y esta frase me sonó esta pregunta porque mi abuela siempre era de, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los vecinos? De que no estamos siguiendo los patrones de la decencia y la buena costumbre, ¿no? Entonces, me acuerdo perfecto porque era un tema, como ya les expliqué en otros podcasts, yo fui el primer hijo, sobrino, nieto, y me acuerdo que mi abuela sí era muy insistente con mis tías de, ¿cómo es que no los van a bautizar? Ya se tardaron en bautizarlos. Es lo primerito que se hace, al nacer un chamaco. ¿Qué van a pensar? Pues sí, los vecinos o la familia de que los hijos no están bautizados. Y ya que los bautizaban, entonces, ¿cuándo la primera comunión? Es que sigue la primera comunión. Hay que confesarse. Y entonces era como camino raro de llevar la religión como un tercer elemento, mamá, papá y Dios, ¿no? Que también somete, castiga, Que al final sí era el centro de todo, hicieron una educación con miedo, porque como bien dice Caro, es este rollo de que te va a castigar, ¿no? Te va a castigar Dios. Y es chistoso porque lo manejaban un poco como a Santa Claus, ¿no? Santa Claus todo lo ve. Pórtate bien, pero Santa Claus tiene tu recompensa. Si te portas bien, yo me acuerdo que en diciembre siempre me portaba bien porque pues quería que Santa Claus me trajera regalo. En el caso de Dios es un poco más complejo porque es o te vas al cielo o te vas al infierno, pero para un claro. niño es algo súper abstracto. O sea, me voy a ir al infierno, qué horrible, por todos los dibujos que ves y la connotación que tiene el infierno, y te vas al cielo, también es algo abstracto. Dices, bueno, qué bonito, pero, o sea, no Bueno, era. lo peor era, perdón que te interrumpa, pero lo peor era también irte al limbo, ¿no? El que nos decían, sí, los niños que no bautizaron o la gente que, pues, que no tenía religión y así, se iban al limbo. Entonces, así es todavía peor, así de no hay ni los buenos ni los malos, ¿no? Así de es un lugar que no hay nada así blanco. No sé, yo me lo imaginaba así como que flotando, pero sí, Todos teníamos como un destino, ¿no? Independientemente de cómo te portaras, ese era tu destino. Entonces, ya. el que obra mal, pues se va al infierno. El que obra bien y hace todo bien, pues ya conforme vas creciendo, pues sabes que no todos los días te vas a portar bien, no todos los días vas a tener paz y armonía con todos los seres humanos. A mí me Entonces, causaba mucho conflicto de no pecarás, palabra, obra y omisión, ¿no? sí. Y tú decías, ¿cómo? O sea, si lo digo, porque lo digo, si no lo digo, porque no lo digo. Entonces es como, no, o sea, ya ni en mi cabeza estoy a salvo, ¿no? Dios hasta ve mi cabeza, entonces
obviamente todos tenemos pensamientos de, sobre todo cuando eres niña y cuando tienes tantos hermanos, así de, no, así que desaparezca esta persona, porque yo quiero todo para mí. Pero de repente decías, no, me voy a ir al infierno si estoy pensando, no, no, no pienses en eso, no pienses en eso. Y que pues obviamente esa cultura que pues nuestros abuelos nos seguían inculcando se veía reflejada también, no sé si a ustedes, a toda mi infancia me tocó ir en los sábados a clases de catecismo y de repente pues veías así como, pues bueno, yo siempre me preguntaba así como lo que me están diciendo no tiene que ver o no hace match completo con la sociedad y a lo mejor ahí Gina y yo estudiamos la universidad en una universidad católica, entonces de repente teníamos, me acuerdo perfecto, una materia que era ética del periodismo, y entonces marcaba unas ideas y unos estándares así de, eso en el mundo real no existe, o sea, si yo me mandan, por ejemplo, es una tontería, me mandan a la guerra y digo, ay no, porque esto Dios no lo permite, pues me van a correr. Era como un ideal de lo que tenía que ser, y entonces a mí siempre eso me generaba confusión porque, pues, ¿cómo me estás vendiendo algo que no puedo llevar a la práctica o que es muy difícil mantener? Y yo creo de ahí viene mucha gente que en la década de los 90 empezó a desertar de, pues no solo de la religión católica, de la religión en general, pues porque veían que no machaba con la realidad o no tenía coherencia a veces con la realidad. Sí, obviamente se quedaron muy atrás. Pero bueno, volviendo como al tema central de nuestra infancia, ¿cómo es? Porque sí, la religión era como tú decías, ¿no? Como el cuarto elemento, tus papás más la religión, o sea, el Dios que todo lo observa. Y siempre había un ritual, como dices, siempre había, que los 15 años, que siempre hay una misa de 15 años, que el bautizo, que la confirmación, porque falta la confirmación, y luego la comunión. O sea, todos los domingos nosotros también íbamos a misa, todos los domingos, ¿no? Era horrible porque te tenías que levantar temprano. Yo me acuerdo que lo único que nos consolaba es que una vez que se acabara la misa, íbamos a comprar bolillos, o teníamos este ritual de ir a comprar bolillos, y mi papá hacía chocolate caliente, entonces era como, guau, ya que se acabe la misa para comer rico, ¿no? Para comer el bolillo. Pero también estuvimos en escuelas católicas y yo me acuerdo una etapa súper fresa que también era como una especie de burbuja. Estábamos en esta escuela católica y el evento para las niñas de esa época era ir a la misa de los domingos y luego quedarnos con nuestros amigos después de la misa y dar el rol o platicar, era como guau, ¿no? O sea, toda nuestra vida social Sí, un incluso momento giraba. socialité. Sí, giraba en torno a las actividades religiosas. Incluso teníamos como campamentos religiosos que a mí me gustaban mucho, ¿no? Hubo un momento donde la religión sí fue súper importante, no nada más porque mis papás me lo inculcaron, sino porque en mi realidad, con mis amigas, en la escuela y todo, había una continuidad. Pues sí, ahí Estaba entra más bien lo que habíamos platicado, ¿no? Que hay un lado positivo a la religión, tampoco todo es negativo, ¿no? O sea, la estructura que te da, y eso yo lo veo con mis hijos y con mi esposo, porque mi esposo en su familia eran ateos, ¿no? No creen en nada. Y bueno, una de sus primeras experiencias en México fue cuando uno de nuestros tíos, bueno, nuestro único tío que es sacerdote, creo que lo cambiaron de iglesia y hubo todo un evento así en ese mini pueblito de 10 personas, una gran fiesta, o sea, súper pomposa y muy emotiva, ¿no? Y me acuerdo que para él fue su primera experiencia religiosa, como la canción, y dice que él lo vivió así que fue algo que nunca había sentido, ¿no? Tanta emoción y porque al final todos somos energía, ¿no? Gente lo llama la religión o la fe y demás, lo que sea, pero hay una energía ahí, ¿no? Entonces para él fue como un despertar, ¿no? Dijo, wow, o sea, yo nunca había sentido esto. A lo que voy es que ya ahora que tenemos hijos, ese era nuestro dilema, ¿no? Es que los educamos católicos o no, él no estaba completamente cerrado a no a fomentar la religión, ¿no? Y mis referencias eran exactamente esas que platicas, ¿no? De cuando éramos niñas, que íbamos a escuela católica, que había un buen ambiente y tenemos muy bonitas memorias. Entonces, para mí fue como, a pesar de que yo no era ya tan, sí creyente, pero no practicante, dije, bueno, pues igual íbamos a meternos a escuela católica, ¿no? Que al final son buenas bases. Y los Yo creo valores. que ahí es donde hubo, pues sí, esta idealización y esta parte bonita de la religión, porque igual, y supongo que en esa etapa de la que hablan, ustedes vivían en el norte del país, ¿no? Yo siempre viví en la Ciudad de México y también, o sea, era ir a campamentos, al final era una extensión de tu círculo social y de familiar, ¿no? Porque se supone que mientras estabas en este núcleo de la iglesia, pues todos somos hijos de Dios y todos somos hermanos y todos nos queremos y nos llevamos muy bien. Pero eran estos ciclos de convivencia muy sana y pues, o sea, yo igual iba a campamentos en la primaria y pues es esta, pues sí, como sinergia y energía que se genera a través de estos campamentos y de estas, pues sí
Sí, como reuniones en las que obviamente todos estamos muy compenetrados con el ser empático con la otra persona. Y bueno, para seguir, iba otra pregunta. ¿Ustedes eran de misa obligatoria o en qué momento dejó de ser importante? Yo ya le conté que nosotros cada domingo allí estábamos, al pie del cañón en la misa. Yo me acuerdo que sí, también de repente mi mamá era la que más era la que imponía de hay que ir a misa todos los domingos y levántense para ir a misa. Pero yo no sé, algo pasó en la década de los 80, los 90, que pues obviamente la iglesia empezó a perder esta centralidad y obviamente no fue de golpe, pero también justo fue el boom en que pues llegaron como otras distracciones, ¿no? No sé si les pasó a ustedes también en su casa, pero pues obviamente empezó a crecer pues la demanda de televisión, los medios de comunicación empezaban a programar cosas que pues a la sociedad le parecían más importantes y de repente pues era competir con la misa de las 12 y América contra España o no sé. Entonces América contra Chivas, el que no sabe nada de fútbol. justo iba a decir América Chivas y dije, ¿por qué América Chivas? Oye, pero ya está la copa donde juegan con otros países. Sí, ya, pero eso es muy reciente. No, pero también llegaron otras religiones, o sea, no nada más era lo que estaba pasando, también llegaron otras religiones. Quizás muchos van a decir, ya estaban esas religiones, y quizás sí, algunas ya estaban, pero se empezaron a sonar más. Sí, No, la sí, bueno, de hecho demanda. sí había, ¿no? Había el, como le dicen, al templo judío, a la mezquita, de que es el musulmán, ¿no? Supongo que siempre ha habido, pero en nuestro entorno, bueno, yo en mi experiencia personal, yo no estaba acostumbrada. Para mí era, todos éramos católicos, ¿no? O sea, ni siquiera variantes del cristianismo, ¿no? Todos somos católicos y coincidió igual porque al principio de los 2000 cuando me mudé al extranjero, donde ya conviví con gente de otras religiones, ¿no? Y para mí fue una experiencia que me abrió los ojos. Dije, wow, no, o sea, existen más religiones y aunque suene súper ignorante, pues para mí fue así, ¿no? En la primaria, cuando estábamos en México, éramos todos en la escuela católica, éramos todos católicos. Y no sé si tú te acuerdas, Liz, de una familia que era testigo de Jehová, ¿no? Y era como la única familia en toda la escuela de cientos de estudiantes. Realmente no eran testigos de Jehová, eran mormones, porque la chica iba en mi salón. O sea, nos vamos a pelear por la religión. Sí, Está no, bien. le representaban, yo me acuerdo, yo en mi memoria. Que pasen los testigos de Jehová. ¿Qué pasen los mormones? ¿Quiénes eran? Bueno, igual y habían esos 2, pero me acuerdo exactamente lo que tú dices, que era como, guau, ¿cómo que hay otra religión? Y éramos como estábamos muy intrigados todos de cómo es tu religión, ¿no? Porque Sí, que aparte a ella tal. sí le prohibían muchas cosas. Yo me acuerdo que mi amiga, porque íbamos juntas en la secundaria, ella no podía beber café, no podía, no es que nosotros bebiéramos mucho café, pero bebíamos como quiera, o sea, no podía, no sé, tenía como muchas restricciones. Las familias de mormones no pueden beber alcohol. Me tocó en la secundaria ir a una fiesta de una compañera y todos era agua de Jamaica y o sea, como muy sano, pero justo yo creo que eso es lo rico de ir creciendo, que te vas dando cuenta que hay un mundo externo a tu burbuja, el conocer otras religiones y como decía Caro, también fue el boom en estas décadas, pues de otras religiones que a lo mejor sí existían, pero no las tenemos muy presentes. Yo me acuerdo que a finales de los 90 el Pare de Chouvrir, que Así incluso sigue gobernando la televisión en la madrugada, pues vende estas pues sí, esta esperanza de, pues es que no es rezarle a otro Dios, más bien es como tener una creencia en ciertas filosofías y en ciertas conductas que te hacen mejor persona, ¿no? Son las Según megas iglesias, ¿no? Lo que dices. sí, Mega que churches. supongo que todavía nosotras cuando éramos niñas, o sea, todavía a los finales, no, sí, finales de los 90 y todo, todavía era muy presente el catolicismo. Yo creo que para ti, Caro, cuando te fuiste, como dices, a Estados Unidos, fue todavía más evidente porque allá no es como en México, ¿no? Allá sí hay como muchos colores, sabores, un poco más de texturas. Y convive, bueno, sobre todo donde yo me fui, que fue a Boston, que es una ciudad donde hay mucha gente de muchos lugares, ¿no? Y melting pot, como le llaman, ¿no? Que la gente convive, o sea, no hay esas marcas de estatus o de religión o de, no sé, sí, de razas, ¿no? de etnia, sí. Entonces, me Que tocó a mí así como esa exposición. A mí me pasó igual cuando, o sea, sabía que existía los judíos, ¿no? Como que en mi cerebro estaba la religión católica y los judíos. No le había puesto atención, al final siento que coincide las religiones en muchas cosas y creo que son de las que más empatan. Pero sí cuando empecé a viajar a Europa y que conoces las mezquitas o que te vas dando cuenta de, pues, sí, de la evolución de la historia y dices, ah, bueno, o sea, sí tienen también
pues su forma de convivencia, su forma de creer, de ejercer la fe, ¿no? Y de ir manejando la religión católica y la religión judía. Hay sus 2 versiones completamente ortodoxas y las más relajadas. Y yo creo que de las que más se ha relajado, creo que es la católica y justo por lo mismo, ¿no? Empezó a perder tanta, demanda y la gente empezó a dejar de ir a la iglesia, pero yo creo que porque se quedó con un discurso que ya no empataba con lo que estaba viviendo la sociedad. Me acuerdo que mi abuela nos contaba que las misas antes aquí en México, estoy hablando como de la década de los 20, 30, eran en latín. Entonces imagínense la hueva, pues un niño chiquito que va a estar ahí escuchando misa en latín, no, o sea, cero empatía con la gente. Y luego pues también que el padre oficiaba la misa dándole la espalda a la gente, que también, o sea, genera cero empatía y creo que va evolucionando la sociedad. Yo lo veo con mis alumnos de ahora, si se supone que nosotros en nuestra época reteníamos o poníamos atención alrededor de 17 minutos. Hoy en día una persona que está estudiando la preparatoria de la universidad, su tiempo de prestarte atención es de 2 minutos o a veces segundos. Entonces, imagínate, si yo 2 tengo un minutos se me hace discurso como mucho. Tiempo de un TikTok, 20 segundos, yo creo. Sí. tengo un discurso súper chafa o cero empático, pues obvio voy a perder toda posibilidad de engancharme con alguna religión, ¿no? Y más que creo que nos tocó a nosotros en esta época de la religión de muchas cosas de prohibición. Entonces era como de, o sea, ¿para qué voy a ir un domingo a escuchar a alguien que me regaña, que me prohíbe, que me juzga, que me dice? Incluso en nuestra época, o sea, cuando éramos niñas, habían como buenos sermones. Yo me acuerdo, o sea, que sí habían padres que, como tú dices, ¿no? Que buscaban ese contacto con la gente y lo hacían ameno. Incluso había un sacerdote en Mexicali que hacía las misas más cortas. O sea, nos encantaba ir con él, porque de por sí no nos gustaba ir a misa, y las hacía más cortas. Y la parte de que todo el mundo pase a comer la hostia, o sea, discúlpenme, pero yo ya no soy practicante, ya no me acuerdo. Normalmente es al final, él hacía como al final de todos para que la gente que nos iba a comulgar o a tomar la hostia o lo que sea, se pudiera ir. Y nosotras estando tan chiquitas y no estando todavía hecho ni la primera comunión, pues nos podíamos ir. Entonces era como, guau, era muy poquita la misa. Que ese es otro momento que la religión sigue guardando, en el que dicen, bueno, los que se paren a comulgar sí están, bien, sí se confesaron, sí no están en su etapa pecadora, y entonces ves, el 10% de la gente se forma y toda la gente que está en la iglesia se sienta y dice así de, Pecadores. ya no tiene coherencia, ¿no? Y a eso agregarle que, pues, lo que decía yo hace rato, los domingos, pues ya era una competencia con la misa, el fútbol, la televisión, pues, de repente también somos una sociedad que trabaja muchísimo, entonces es tu único día para descansar o hacer tus cosas, entonces era como, pues sí, ¿a qué le vas, dando más prioridad? Y justo me acordé de un capítulo de Los Simpson aquí que nos gusta todo mezclarlo con la cultura pop. Hay un capítulo de Los Simpson justo donde Homero dice, pues yo ya no le veo sentido a la religión, ¿no? Pues mejor me quedo a ver el fútbol con mis pantuflas de garra y mi batita y Marge es la que los obliga, ¿no? Así de sí, tienen que ir a misa, pero también ella ya dudando de, pues, o sea, es que es la tradición, no le estoy viendo una justificación real. Y los niños empiezan a decir, bueno, pues es que se ve más divertida la religión de Homero, ¿no? Ahí en el sofá, sentado, pijama. Venerando la tele. Exacto, pero pues es como, sí, como esta crítica de ya no tiene sentido. O sea, o no, o cómo vas a competir contra pues toda la diversidad que hay afuera de la iglesia. Y por un lado, tú decías que la religión católica como que ha sabido innovar o algo así decías, pero por otro lado, no, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos niñas, nosotras estábamos en una escuela católica también, pero las monjas eran las que lo dirigían. Entonces, al ver, ¿no? Cómo vivían las monjas y todo, y comparar cómo vivían los sacerdotes, porque al ser nuestro tío sacerdote, como decía Caro al principio, nosotros teníamos como este contacto, esta vida, ¿no? Y siempre se me hizo súper injusto la vida de las monjas, o sea, siempre había como las monjas eran más amargadas, porque, obviamente no todas, pero muchas estaban bien amargadas, pero porque el estilo de vida era horrible. O sea, las de nuestra escuela se salían bien libradas, pero otras que habíamos visto o con las que habíamos convivido, era muy triste su vida. O sea, quizás para ellas no, ¿eh? Quizás es mi Yo también perspectiva. siento que no ha avanzado tanto, no sé, a lo que debería. Vivimos en una iglesia de miles de años. Siento que hay otras iglesias más progresivas, ¿no? El hecho de que
por ejemplo, los judíos, ¿no? Que se puedan casar, y haya mujeres que puedan oficiar el servicio, eso es súper progresivo. Y siento que la Iglesia Católica, a pesar de que tuvimos al Papa argentino, que fue muy, ya hasta se me olvida el nombre, bastante avanzado, tratando de, pues, mejorar o modernizar la iglesia, les falta muchísimo, yo siento. Y ahorita que también hablabas de la hostia, yo tuve una experiencia súper dramática, así súper, que también impactó a mis niños, porque como les platiqué que estaban yendo a escuela católica en Estados Unidos, en una de las misas, ante el COVID o no sé qué, o igual en Estados Unidos siempre se acostumbró y no me acordaba que en México era así. La hostia te la dan, la puedes tomar directamente en la boca o te la dan a la mano y te la pones en la boca. Entonces a mí se me ocurrió, ya tenía muchos años que no comulgaba, entonces se me ocurrió que me la dieran en la mano y yo dije, "Ay, bueno, voy a ir a sentarme y a disfrutar mi hostia, ¿no? Como si fuera un pan o algo rico, ¿no? Pero dije, voy a sentar, corte A, la agarro, me la da en la mano y empiezo a caminar con mis hijos. Y una señora me sigue, me dice: "Que te cómete la hostia". Y yo: "¿Qué?". "Que te la comas". Y yo: "¿Pero por qué?". Y así demás, y yo como también soy media contraria, así demás me decía que me la comiera, yo menos me la quería comer. Entonces la puse en mi bolsa y así dije: "¿Quién me va a decir cómo me la voy a comer?". Y todo eso, ¿no? Entonces me senté y entonces todos empezaron a parar así de: "Tienen la hostia en su bolsa". Y así, horrible. Y entonces ya nos estaban, o sea, no dejando salir, la misa ya se terminó y todo, y ahí estaban todos así de que no se puede ir sin que nos den la hostia. Entonces, fue un fanatismo así hasta lo que da, ¿no? Entonces, el padre tuvo que venir a decirles que me dejaran tranquila, nada que ni al caso, pero sí fue horrible. Y mis hijos así, desde ese entonces ya no han visto a la iglesia igual, ¿no? Pero es súper triste porque la iglesia es una institución, lo que sea, pero está hecha en una comunidad y habla de la comunidad y el fanatismo de la gente, ¿no? No sé, para mí lo que más me chocó, lo que más me brincó fue que me estuvieran observando. Yo para mí es una relación yo con Dios, independientemente que haya querido hacer algo horrible con la hostia, ellos que tienen que intervenir, pero bueno. Pero, ¿cuál Pero era su punto? O sea, ¿por qué te decían, supiste? porque ahí al parecer yo tampoco jamás me hubiera ocurrido que hay gente que se lleva las hostias y hace como rituales paganos o cosas así con el diablo, no sé, tonterías así. Okey. Pero ve el contexto, estoy con una mamá con 2 niños, o sea, y digo, yo por no entender la ética por ya muchos años, yo por dije: "Quiero disfrutar mi hostia", Me la pero llevo a sí. mi casa para chopearla. No, pero justo ahí es donde empieza, y digo, y hay muchas cosas con las que podríamos abordar, pero esta doble moral, ¿no? Porque se supone que todo el mundo va a la misa y está en este mood de hermandad y de amor y paz y de convivencia, pero justo lo que dices, Caro, de repente viene el fanatismo. Me hiciste acordarme, ya cuando mi abuelo estaba muy mal, ya estaba muy enfermo, mi abuelo era ferviente, aunque fuera en silla de ruedas, pero iba a misa. Y entonces le pedí al padre, así que le diera una hostia con la comunión para llevársela a mi abuelo, que pues ya no podía salir. Entonces se puede prestar a 20,000 cosas, ¿no? Y se supone que, pues si estás todos en el son de paz y en el mood de ir a recibir la palabra y la fe, pues ¿por qué tendrías que juzgar lo que hagas tú con tu hostia? Pues ya es tuya, ya te la dieron, ya. Sobre todo que al padre no le causaba ningún conflicto, ¿no? O sea, más bien él tuvo que llegar a intervenir. Pero bueno, a mí esa parte siempre me ha dado mucho miedo de la religión o de cualquier cosa, ¿no? Porque el fanatismo no nada más es religioso, pero es que eso te lleva a los extremos, ¿no? Ya creer que esa es la única verdad, eso Claro. eso siempre me ha asustado, incluso de niña, ¿no? Porque puede ser muy impresionante como les pasó a tus hijos, Caro. Imagínate para ellos, ¿no? Están en la iglesia católica, que están como que en este mundo y dicen: "Guau, estoy en una burbuja". Yo me acuerdo de nosotras de niñas, era una burbuja realmente. Y de repente ver este otro lado, sí te cuestiona, ¿no? De, ¿cómo? Y yo siento que a mí, o sea, durante muchos años tuve mi burbuja religiosa y me gustó y todo, pero sí llegó un momento donde ya no. Una, como les dije en un episodio pasado, o sea, sí creía que me iba a ir al infierno. O sea, yo sí creía literal que si te portabas mal te ibas al infierno. O sea, nada más tampoco entendía cómo te confesabas y ya estabas libre de pecado, ¿no? O sea, como que, ¿cómo funciona eso? Y como nosotras nos hicimos nuestra primera comunión ya súper grandes, o sea, imagínate cuántos años de pecadora. Pues entonces ningún pecado mío se había absuelto. Entonces sí creía, dije, chin, o sea, yo todo lo que he hecho, o sea, mentiritas o cosas así, que lo que haces de niña, no querer prestar cosas a mis hermanas y todo, ya se va cargando, ¿no? Como con una moral, como con un peso más bien muy, muy grande. ¿Por qué también ponerle ese peso a los niños, no? Ya de por sí, o sea, estos rollos culturales. Pero era justo como empezamos el podcast, ¿no? Y así éramos educados de Dios te va a castigar. O sea, no te va a castigar yo, ni te va a castigar tu papá, ni tu mamá, ni tu abuelita, nada. Dios. Sí. Entonces ya andar cargando ese peso y esa
estigma, pues sí, también está raro. Y sí existe esta doble moral porque el fanatismo está cañón. O sea, hay una religión de Maradona. O sea, la gente tiene esta necesidad de creer y esta necesidad de, pues sí, o juntarse, ¿no? Tener afinidad con cierta fe o con cierta devoción y pues hacen lo imposible. Este país, ustedes lo han visto, se paraliza si es 12 de diciembre, si viene el Papa y al otro día ya vuelve, los ratas vuelven a robar y la gente se vuelve a portar horrible, o sea, pero ese día se nos iluminó la bondad. Sí está como, pues sí, complicado y este país así es, ¿no? Es doble moral. No lo podemos, Porque no aprendimos la religión desde el lado espiritual, o sea, más bien lo aprendimos con eso de crimen o castigo, ¿no? claro, Es, te portas mal, hay una consecuencia, te vas al infierno. Entonces, no nos portamos bien porque la acción venga del corazón o porque entiendes, no sé, lo bonito que es no es portarse bien, porque incluso esa frase me choca, sino de hacer una buena acción o algo, sino es, no quiero irme al infierno, como en mi caso, mejor no voy a hacer esto. No hay una verdadera reflexión ni una verdadera intención, es simplemente quiero evitar el castigo. claro. Ya cuando el mensaje de Jesús fue muy claro, ¿no? Ámense los unos a los otros, ¿no? Y el amarse implica el respeto, es complejo, ¿no? Querer señalar y decir que está bien, que está mal, y entonces nos lleva a Pero una ahí es pelea como entre. cada quien lo entienda, ¿no? Ámense unos a los otros y entonces ahí tienes a los de Israel peleándose desde hace 1000 años y ámense unos a los otros, no aceptas que haya personas de otra raza, otra etnia o Religión. religión o identidad sexual. Incluso entre la misma religión, justo también esta pérdida de audiencia o de creencia, pues fue porque mucha gente ya no se sentía identificada, ¿no? Y entre ellos la comunidad LGTB que decía, bueno, pues para nosotros somos pecadores y nos la pasamos muy a gusto, pues mejor nos vamos a otra, pues si no otra religión, sino otra forma de creer y otra forma de ejercer la fe. Me estoy acordando también de la vez que fui a Estambul y de las mezquitas que también tienen todo un, pues sí, todo una forma, Protocolo. protocolo para entrar, ¿no? Tanto hombres como mujeres. No sé si a ustedes les ha pasado. Pues sí, yo no sabía que había todo ese protocolo, ni siquiera sabía que no cualquiera podía entrar, ¿no? Y a mí me tocó ir en París con una amiga que fue a visitarnos cuando yo vivía allá de estudiante, y ella es musulmán, y entonces me dijo que la acompañara, ¿no? Y para empezar, pues sí, me puse mi velito, según yo, para parecer, ¿no? Musulmana, y ya entramos y todo, así ya íbamos, bueno, yo iba, según yo, caminando en una dirección, y ella me dijo, no, ahí no, porque ahí es de los hombres, ¿no? Entonces se me hizo súper choqueante que nos tuviéramos que separar, y ya nos fuimos a nuestro, y era un cuartito todo chiquito, y el de los hombres y la mega mezquita enorme, pero nosotros así en un cuarto chiquito. Entonces, mi amiga ya, yo me quedé sentada ahí como que nada más meditando, y ella sí se fue, se puso a orar, ¿no? Se puso a hacer sus estas que hacen así hacia Meca, y de repente se le veía la tanga cuando hacía eso, cada vez que hacía eso, y ya llegó otra señora así, y vino, se quitó su eso y la tapó así de, ay, no, no, no. Aparte ni había nombres, ¿no? Entonces, fue como Impura. muy chistoso. Sí, no, hereje, salte de aquí, ¿no? A mí eso algo así me traumó en Bali, o sea, porque ahí practican, obviamente ahí está la parte musulmana, ¿no? Pero en Indonesia, pero también la parte hindú que practican el hinduismo. Entonces fuimos a un templo budista y había una pancarta así enorme, ¿no? Primero teníamos que usar falda, las mujeres, ¿no? Porque hacía calor, obviamente yo traía shorts o algo así, entonces me pusieron una falda, o sea, para que no se me vieran las piernas, y también te tienes que poner como que cubrir toda. Y luego te hacían leer todo ese texto y una de las cosas que decía es que si estabas menstruando, o sea, como mujer, no podías entrar. O sea, no podías entrar porque para ellos era algo impuro, ¿no? Y tú vas a entrar a un templo. Evidentemente yo dije, pero qué horror, ¿no? O sea, supongo que así es para ellos, pero yo en mi mente occidental y con todos estos contrastes que ya tengo con la religión o ese tipo de filosofías, yo dije, pero ¿por qué, no? O sea, ¿en qué parte es impuro una mujer solamente porque está menstruando, no? Pero bueno. ¿Y quién va a checar? O sea, Todas estas cosas que pues sí se van arrastrando de las tradiciones y de las creencias, porque sí me acuerdo también de entrar a iglesias en Europa y que te piden que no tengan, las mujeres que no tengan descubiertos los hombros, ¿no? Que se tapen. Y está justo lo que decía, ¿no? La separación de los hombres y las mujeres. Y entonces es así como de, pues sí es la misma religión y todos nos queremos, ¿por qué hacer esta distinción? división. Y también me acuerdo, esto es con la misma iglesia católica, o sea, estamos acostumbrados que en México tú puedes entrar a cualquier iglesia, ¿no? Pero ¿te acuerdas, Caro?
¿Fue en Italia o que todas te cobraban? O fue en España, no me acuerdo, que Bueno, todas sí, te todas cobran. en Europa todas cobran. No, en Francia Yo creo que en Francia dan, bueno, no sé si el en Notre Francia no Dame, te cobra ninguna. Notre Dame muy cobra. turísticas, ¿no? No te Bueno, cobran. no, no, Entonces, simplemente limitan me igual vieron el la cara. acceso. Te vieron la cara de rico. Este puede pagar. No te vieron la cara de musulmán, Marco, de seguro te han de decir que eres árabe, ¿no? Si le tiene que pagar para O sea, soy todas las nacionalidades menos mexicano. Es que no lo han visto de pie, está muy alto. Para ser mexicano está muy alto. sí, no, no. Pero eso sí, también ya lucrar con la religión, eso, yo creo que eso nos llevaría a otro podcast, porque justo, y lo hacen muchas iglesias en todo el mundo, ¿no? Me acuerdo la abadía de Westminster, carísimo, y nada más entras, das la vuelta y te sales, y es así como Y de... dices: "¿Qué? No voy a pagar". México las tengo gratis y son iguales. Y el Vaticano igual, ¿no? Entras así, no se detenga, siga, siga. Al Vaticano no entramos, Osiris, No, porque no nos me lo puedo vimos. también pagar. A la Capilla Sixtina dices, no, está padre, esa sí no te la puedes perder, pero pues es, o sea, recorrido al Vaticano y que te estén así de rápido, rápido, y te cobran, Sí. ese no me gusta. Pero bueno, ya saben que este país, México Mágico Musical, tenemos nuestro top 10 de momentos clave donde el mexicano se acuerda que es religioso y que tiene que creer, porque si no, no hay de otra. Entonces, bueno, pues para empezar, y no sé si ustedes se vayan identificando, ¿te acuerdas que eres religioso antes de un examen final? Porque no estudiaste. Y a mí sí me tocó rezar así de ojalá que pase. Pues obviamente, una cosa es la fe, la religión y otra cosa es que Dios haga milagros cuando no estudias. Y ahí tenemos el ejemplo, Gina y yo, recursando una materia horrorosa. Luego, cuando se acaba el dinero a medio mes, y ese sí es típico del mexicano, ¿no? Que le reza, o sea, sabiendo que ya no tienes dinero o que ya, ya se te que falta mucho para la quincena y hay personas que prenden su veladora a San Judas Tadeo para que le ayude en estos momentos difíciles. Eh, y bueno, el otro también donde ahí la gente se vuelve súper fanática, la transmisión de un partido México contra algo y ahora que ya viene el Mundial, pues a rezarle a Diosito porque Pues todos, no nada más en los partidos, pero sí, yo también que no me considero ya católica ni practicante. O sea, luego de repente me duele la panza y ya que se me quite el dolor de panza, por favor, Dios, ayúdame. O sea, como que me sale ya un automatismo. claro, pues es parte de nuestra cultura. El siguiente es cuando un hijo se enferma de algo grave o algún pariente y pues obviamente lo encomiendas a Dios, ¿no? Y creo que esa es de las más recurrentes y las más pues solicitadas, ¿no? Cuando ya sabes que no depende de ti, cuando pues sí, ya estás viendo que todo se lo dejas al destino, pero no te gusta decir destino, entonces prefieres apegarte a la fe. Pero bueno, ese es muy válido, ¿no? Cuando tienes un hijo enfermo, bueno, todos son válidos en realidad. Bueno, yo no sé, el del examen creo que no. Si no estudiaste, pues ¿cómo? O sea, No no hay quiere decir que te va a ayudar, pero bueno, algo. algo ha de hacer. Igual con los nervios, más bien con la ansiedad, te va a tranquilizar. Y no sé si les pasó a ustedes, en la década de los 80 y los 90 era muy común que fueras a que a que te fueran a bendecir, ¿no? Ya sea que le pedías al padre de, ay, bendígame mi casa, porque pues acabo de comprar mi El casa, coche, el coche. Entonces, pues eso era como, pues si ahuyentar a los espíritus. hasta tus escapularios. Nosotros, mi mamá, no éramos tan como devotos de la Virgen de Guadalupe, la verdad. Éramos más devotos de la Virgen del Carmen por mi abuela y por mi mamá. Entonces siempre traíamos escapularios. Entonces siempre era a que nos llevara a que nos bendijeran los escapularios y siempre todos ahí con escapularios por todos lados. Bueno, pues justo el COVID, tu expresidente, ese fue su comentario, que usáramos un escapulario y no nos íbamos a contagiar de COVID. O sea, al final es mezclar la religión con la realidad. Con la superstición, ¿no? Yo creo que ahí más bien se está mezclando la religión con la superstición, porque eso es como para muchos el hilo rojo, ¿no? O Ah, sí, sí. vestirte de la misma manera en un partido de fútbol, o ponerte algo que sabes que igual te va a hacer ganar, entonces, todo que Sí, ver. se va mezclando Creencias. ahí la religión con la idea de que algo te va a dar suerte o que algo te va Pero a a ver, traer. vamos a ser muy sinceros, ¿a quiénes les rezan ustedes? O sea, en esos momentos, o le han rezado, igual ya no, o ¿qué han aplicado, no? Pues porque también el mexicano es el que más creen, pues es que hay santos de todos. Yo que recuerde pues, siempre era así como, es que no me acuerdo de la Virgen, más bien era Dios en general. O sea, yo sí me acuerdo San Judas Tadeo, que es de los casos difíciles.
O sea, una vez sí fui a, ya sabes, no ponerlo de cabeza, porque ese era para tener novio o no sé qué, no, Ajá. pero más bien para casos difíciles, o sea, sí llegué a rezarle a él, a la Virgen del Carmen también. Al angelito de la guarda, yo me acuerdo ese, sí, hasta la fecha decimos tenemos un ángel, ¿no? Pero yo creo que también ahí ese es pues no sé si el plus o el problema de la religión católica. O sea, tienes tantos santos que se va como diluyendo todo ahí entre tantas deidades a las que puedes Yo no sé acudir. si eso es mundial o si es México, porque yo había escuchado como nosotros, obviamente, nuestras raíces vienen de creencias politeístas, no monoteístas. Entonces, el hecho de que adoremos a tantas, o sea, tantos santos es un poco para equilibrar o para compensar, porque pues antes era el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de no sé qué, la no sé qué. Entonces, es un poco como, ok, esa parte nuestra ahí está. Y yo lo vi mucho en Chiapas, o sea, en una iglesia que está en San Juan Chamula, una iglesia que me marcó completamente, o sea, se me hizo muy loco porque bueno, hay obviamente la religión y las creencias, indígenas ya súper ancladas, ¿no? Y esa iglesia de San Juan Chamula, que no te dejan tomar fotos ni nada, o sea, no es una iglesia típica, es una iglesia es entre pagana, yo diría, y como con motivos religiosos. Pero ahí vas y ves que, o sea, yo vi degollar una gallina, yo vi así, No. santos por todos lados, En vivo degollar una te gallina, eso no es para niños, Sí, esa por eso te iglesia. digo, pues sí, también hay niños, pero sí, o sea, no es para niños y por eso no te dejan tomar fotos, porque realmente está muy asociado esta otra, ¿no? Creencias como más autóctonas con la religión católica. Entonces, una parte está bien porque es para no perder lo que ellos tienen, pero sí está mezclado con un dejo de catolicismo. Es súper impresionante. ¿Y cómo te explicas que en este país, en el top 5 los santos más recurridos o los que más acude la gente a rezarle, entre ellos está la Santa Muerte? Y entonces, o sea, la Santa Muerte, hasta donde yo sé, la religión no la tiene ahí como contemplada, ¿no? Pero la gente, siento que son más comerciantes y gente que pues necesita creer, ¿no? Como que siento que aquí está mezclado mucho lo que traíamos, justo lo que decía Gina, como del pasado, de creer que la muerte trasciende y que hay otra cosa, pero aquí también siento que la gente ya lo traslada a otra cosa, ¿no? El hecho de que los que creen en la Santa Muerte es muy polémico porque se dice que es pues un culto que creció en la década de los 90 y que prácticamente es gente que está un poquito marginada o gente que vive en riesgo y que es a la que le reza a esta Santa Muerte, y existe esta pues, ley urbana que lo que le pidas se lo va a cobrar después con... Hay un lugar en el Estado de México, no me acuerdo dónde, que hay una Santa Muerte enorme y dice, cuenta la leyenda que la construyó alguien, obviamente devoto a la Santa Muerte, que la Santa Muerte le cumplió algo, le dio algo, entonces como para honorarla, pues le hizo su súper. Entonces pasas por ahí, o sea, yo pasé varias veces y me daba, ay no, me daba miedo, la verdad. ¿En dónde? ¿En el Estado de México? Ajá, en el Estado de México. Pero pues es como lo que decíamos, ¿no? Pues sí, es que siento que se va diluyendo, y ahorita me estaba acordando cuando dijiste que si era de nosotros, los españoles y la religión en general, la Iglesia, el Vaticano normalmente promulga o anuncia un nuevo santo, ¿no? Y por ejemplo, Juan Pablo II es creo que de los santos más nuevos, pero que al final tienes que justificar que cumplió un milagro, que hizo algo o sea, por el cual hay que denominarlo santo. Entonces, al final es esta necesidad de ir creyendo en diferentes personajes o diferentes personas para ir, pues sí, como reforzando la fe, ¿no? Y no recargarla en un solo personaje. Pero ahí es donde yo ya también, obviamente ya me cuestiono muchas cosas, ¿no? Por algo ya no soy practicante ni nada, pero si te pones a ver, o sea, todas esas historias de los santos, incluso de Jesucristo, ¿no? Tiene que ver con el sufrimiento. O sea, fueron santos no nada más porque cumplieron un milagro, porque sufrieron, ¿no? Algunos fueron torturados, perseguidos. Entonces, todo eso te dice, okey, para que tú tengas ese valor, o sea, como que estar a esa altura tienes que sufrir de por sí, ¿no? Ya culturalmente tenemos una carga de sufrimiento por ser un pueblo conquistado y por lo que sea, ¿no? Y todavía le agregas esta parte religiosa que es todavía, o sea, tienes que sufrir, tienes que sufrir. Entonces, a mí ese mensaje, o sea, ya no va conmigo, ¿no? ¿Por qué tenemos que sufrir? O sea, ¿quién dijo que tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que ser buenos? O sea, los que sufren y los que no sufren malos, ¿no? Volvemos a los mismos, los estereotipos, los roles y todo. La villana es la que todo le sale bien,
A la buena tuvo que haber sufrido mucho y la vida no precisamente tiene que ser así. Pero justo es esta, pues sí, esta forma que nos educaron, ¿no? El mexicano crece y se desarrolla a través de del sacrificio, del sufrimiento. Entonces nos venden esa idea que ese camino es el correcto, ¿no? El que hace mal, a lo mejor se divierte, pero al final va a ser castigado y se portó mal. Y el que siempre fue bueno, pues sufrió para llegar a ese momento de bondad pura. Pero no vamos a romper con esos estereotipos y con esas, porque no, la vida no es para sufrir tampoco. Tampoco es como nos lo dijeron. Aquí lo interesante sería, o sea, digo, nosotros ya como adultos, pues ya tomamos una decisión, ¿no? Ya tenemos como claridad de, pues sí, de lo que en lo que creemos y en lo que no creemos, o lo que nos gusta o no nos gusta de la religión. O sea, lo interesante sería, pues sí, ver esta gente joven, ¿no? Por ejemplo, los hijos de Caro, qué afinidad o qué apego sienten realmente a esta institución de la religión católica, ¿no? Si ya se fue desmenuzando, ya se fue diluyendo como la vivimos nosotros. Yo no veo, por ejemplo, a mis sobrinos, yo no los veo que tengan estas, como nosotros lo que decíamos, los campamentos o el ir al catecismo, o sea, como que incluso entre generaciones de nuestras mamás a nosotros, se perdió una parte y de nosotros ahora en la etapa adulta como ya padres, pues hacia los hijos siento que ya o sea, todavía se perdió más, ¿no? Ya mi hermana sí los bautizó a sus hijos, pero no es como que les esté inculcando de, ay, que ir a misa y la primera comunión, como que ya tampoco ni los amigos de mis sobrinos es como recurrente. Yo me acuerdo de chiquitos que te invitaban, así como llega la etapa de los 15 años que te invitan a cada rato a los 15 años de alguien, pues era la primera comunión o algo y ahora yo lo veo, o sea, que ya no es algo, sí que recurrente. Pero en el fondo yo no sé si eso es bueno o malo, o sea, el punto aquí no es, o sea, sí, ya ha perdido su fuerza, ya siento que tampoco las familias o muchas familias ya no giran en torno a la religión como fuimos nosotros, pero también es verdad que hay una pérdida de valores, o sea, no quiero Depende sonar de la como de la comunidad en la que estés. Cuando yo estaba en Estados Unidos era una comunidad muy católica. Los niños iban a la escuela católica, la comunidad en la que estábamos era muy católica, muy creyente. Entonces ahí sí había esa como obligación de participar y de estar yendo a misa y demás, ¿no? Que está mal tampoco, porque lo que estábamos buscando ahí era la comunidad y nos ayudó mucho a conocer gente y a conectarnos. Ahora que estamos en Francia, que es un país más ateo o ateo en general, la población no es muy creyente y los niños van a la escuela católica, es noche y día, ¿no? La escuela católica de aquí es como abierta a enseñarles otras religiones inclusive, o sea, más bien enseñan la base, ¿no? Que es lo que apreciamos al principio, ¿no? El ser bueno, el ser bueno para el prójimo, ¿no? Más que una religión en sí o una creencia. Entonces, sí depende muchísimo, haz tu Marco, de sí, cómo lo ven mis hijos y cómo lo han vivido, pues para ellos sí les aburría, les chocaba ir a misa, o sea, de por sí yo también fui a esas misas súper aburridas, de más de una hora, y el sermón nada que ver, nadie lo entendía, entre el eco del micrófono en las iglesias, así que hay, ¿no? Que nunca se escucha bien lo que dicen, es ¿cómo se llama? Un detalle súper importante que ahí están como que missing the mark, que no entienden que tienen que mejorar en ese aspecto, ¿no? Si quiere sobrevivir. Y también influye mucho en la casa, ¿no? Por ejemplo, como les decía, mi esposo no es católico ni nada, yo lo fui, pero ahora pues, tengo otra manera de verlo. Siempre hay esa conversación con mis hijos, siempre es una conversación abierta, ¿no? De si tienen dudas, ellos también se han cuestionado, ¿no? De cómo, por qué Adán y Eva, o sea, cómo llegaron al mundo antes que los dinosaurios, o sea, no entienden, empiezan a cuestionarse como que su pensamiento crítico, que yo nunca tampoco me cuestioné, pero yo sí. Y entonces yo sí les digo, donde no hay una explicación, bueno, está la ciencia, que va de mano en mano con la creencia, ¿no? Al final las religiones es el hombre que las estableció y son creencias que las escribieron y que son interpretaciones. Entonces, pero también está la ciencia, entonces no pueden estar peleadas porque pues sí, muchos de los que son católicos o creyentes están peleados con la ciencia y con el evolucionismo y demás. Sí, es otro tema. A lo que voy es que sí es súper importante la plática, ¿no? Y esa apertura. Y yo les he dicho a ustedes, cuando crezcan, pueden sea lo que quieran, no ni como yo, ni como su papá, como ustedes quieran, y está bien. Y por ahora ellos creen en Dios y demás, quién sabe más adelante, pero tienen esa oportunidad de expresarse y de tener duda y de cuestionar, que es súper importante. Me hiciste recordar un capítulo de mi vida con mi abuela,
que mi abuela era súper católica y creo que de las primeras discusiones que tuve con mi abuela era porque justo ella defendía que el hombre venía de Adán y Eva y yo así de, pero me acaban de enseñar del Darwin y el mono y De la evolución. y entonces era así como de cómo, o sea, ¿por qué una te vende una cosa y la otra? ¿No pueden convivir las dos? ¿O cómo es eso, no? Y yo creo que fue también de los detonantes en la década de los 80 y los 90 el que empezabas a cuestionar de, pues es que estos están vendiendo una historia y en las escuelas, yo iba en escuela de gobierno, entonces cero religión, pues te venden otra, entonces es así como de, a ver, pónganse de acuerdo, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A quién voy a estudiar? Bueno, Sí. para seguir explorando ese tema, ¿qué imágenes religiosas se les quedaron grabadas de la tele o el cine? Porque obviamente también estaba impregnado en todo lo que veíamos. La película La Pasión de Cristo. Para mí, independientemente si es católico, ¿no? Es una muy buena película que sí marcó una época o un tiempo, ¿no? Siento que estuvo muy bien hecha. A mí sí me marcó y bueno, se murió gente, ¿no? Es impactante que 2 personas se hayan muerto al haber visto la película. Yo me acuerdo que lloré muchisisísimo y es una mezcla rarísima porque sí era religiosa y sí te enseña, ¿no? Como realmente cómo pudo haber sido, pero también es súper traumática, o sea, a mí me traumó esa película. ¿La viste en el cine? Yo no la vi en el cine. Yo la vi en Y el es cine, sí, sí, debió ser una experiencia totalmente diferente. fuertísima, fuertísima. Me sentí todavía más pecadora. Fue muy Pero es una polémica esa película película. de ciencia ficción. A mí de los bueno, sí me acuerdo de el Semana Santa de ver películas y todo, no siento que no tengo un momento ahora que recuerde así de impacto. Me impactaba más las coberturas de la tele, a lo mejor yo por ser más aficionado a las noticias, de las coberturas de los papas que han venido, ¿no? Juan Pablo II y los otros papas que han venido recientemente, pues sí, de toda esta gente que se vuelca y que lo ven pasar y lloran y igual, ¿no? Hay gente que fallece porque es tanta la emoción, o sea, no fallece porque pase el papa, sino pues, le dio un infarto o algo le pasó, pero o sea, este fervor, que es justo también esta onda que tiene la cultura del mexicano tal cual, ¿no? O sea, es la fe y es el supremo y va a pasar y entonces siento esta paz y este alivio, ¿no? Y gente que está esperando horas en el sol y gente que le encanta el Via Crucis, ¿no? Esta representación de Semana Santa que en otros países también se lleva a cabo, pero aquí en México es como que desbordar completamente toda la fe en la Porque se representación. vive y se sufre, o sea, realmente los que cargan o sea, la cargan la cruz, los que la representan a Cristo o a Jesús, cargan la cruz y luego sí son bien pesadas, qué horror. Pero yo creo que muchos crecimos con esta mezcla rara de fe, miedo, costumbre. Y la culpa, ¿no? O sea, es como muy de latinos o de, sí, yo llorar como Magdalena, ¿no? Cuando algo hice mal, algo salió mal o tener ese remordimiento, ¿no? Chin, debí haber hecho esto y sí, vivir con esa carga es horrible. Pero también es una sensación de compañía y de esta necesidad de creer en alguien o en algo superior que pues te va a ayudar, que nos va a salvar milagrosamente, pero que también permite tener pues sí este espacio como de reflexión para ti o tener compasión por el otro, ¿no? Al final siento que esa es la esencia de la religión y de la fe. Y si creciste como nosotros en la década de los 80 o 90, probablemente aprendiste a rezar antes de entender qué estabas diciendo, a pedir antes de saber qué querías y a sentir culpa, como decía Caro, antes de saber por qué. Y aunque no siempre supiéramos de qué se trataba, pero había que seguir la costumbre y la religión al pie de la letra. Y eso nos enseñó obviamente algo muy humano, ¿no? A negociar con la vida. Vamos a pedir ayuda, vamos a dar algo a cambio, a creer, incluso en medio del caos. Eso es súper mexicano. Pues sí. Y esto fue que mi mamá no se entere y que tu mamá no se entere que durante muchos años le tuviste más miedo a Dios que a ella. Bye. Tal cual. Ay. Adiós.